mensajería de la plataforma, vía WhatsApp o correo electrónico, pueden hacer sus consultas y presentar las dudas o inquietudes de cada una de las actividades asignadas. Y con gusto les doy respuesta y así podemos entonces garantizar el buen desarrollo de las mismas. La administración financiera debemos tener en cuenta entonces que el administrador financiero es aquel encargado de realizar las inversiones, buscar los financiamientos y cuidar que se obtengan los dividendos que espera la junta directiva o los socios de la empresa. Para ello, debe entonces obtener una rentabilidad y liquidez en cada una de las actividades realizadas y así garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con proveedores o con instituciones financieras. Todo ello le permite entonces controlar esos aspectos externos e internos que conllevan a minimizar los riesgos en cada una de las actividades de inversión o de financiamiento en las que esté involucrada la empresa. Entonces, debemos tener en cuenta que para poder entonces tener un buen funcionamiento, debemos tener liquidez y esta liquidez permite el cumplimiento de los objetivos, de los compromisos y con ello garantizar una rentabilidad según lo esperado. Para hacer entonces ese análisis de la empresa, vamos a utilizar entonces los estados financieros. Los estados financieros, pues sabemos que es una representación estructurada de la situación de la empresa en un momento dado. Esta entonces nos suministra información de cómo se encuentra la misma en el aspecto financiero, cómo ha sido su desempeño y los cambios que ha tenido la entidad en un momento dado. Todo ello, ¿para qué? Para poder tomar decisiones correctamente. De ahí que vamos a tomar entonces la información establecida o presentada en el balance general en el estado de resultados. Nunca olvidando que en el balance general los activos deben ser igual al pasivo más el capital, apoyándonos entonces en esa revisión del flujo de caja que nos va a nos va a mostrar o podemos ver cómo son los resultados de la empresa según lo establecido en ese flujo de caja, si es diario, semanal, mensual, y luego plasmarlo en los estados de resultados donde a través del análisis de los ingresos, egresos, cuál es la utilidad de la misma. Y todo ello pues siempre utilizado en la toma de decisiones. Como lo dije, el balance general entonces por ser estático, en una fecha determinada, vamos a plasmar los activos, los pasivos y el capital de la empresa. Y este debe estar equilibrado. Y en el estado de resultados, entonces, por ser más dinámico y de un periodo específico, podemos entonces tomar los ingresos a esa fecha, los gastos que se han realizado y así conocer cuál es la utilidad neta de la organización. Estos estados financieros, pues cada uno de ellos nos va entonces a suministrar esa información y se van a utilizar en un momento dado en el cálculo de de las razones o ratios financieros. Hay que saber que al analizar vamos a descomponer los elementos, las partes constituyentes del mismo y así poder entonces estudiar cada una de ellas y tomar las decisiones que, se, que son importantes para la empresa y que garantizan su buen funcionamiento. Todo ello pues se logra a través de la interpretación, del análisis y la comparación de los resultados obtenidos con años anteriores o con empresas similares en el ramo.
Esto, pues entonces me va a dar a mí una perspectiva interna y una perspectiva interna de cómo se encuentra la empresa. Es decir, esa perspectiva interna me muestra esos puntos débiles que debo considerar en mi toma de decisiones y que pueden amenazar mi futuro y así aprovechar los puntos débiles para disminuirlos y con ello alcanzar los objetivos. Por otra parte, la perspectiva externa, pues entonces es de gran utilidad para aquellas personas interesadas en conocer la situación y evaluación previsible de la empresa, es decir, todos aquellos agentes externos que están interesados en la empresa, ya sea porque quieren invertir en la misma o porque la empresa se encuentra en un proceso de financiamiento, de obtención de un crédito a través de una entidad financiera o con un proveedor, y este debe entonces estudiar esa información que está allí presente. Y así poder entonces garantizar de que la empresa puede cumplir con los compromisos adquiridos. En la, en la, en los análisis de los estados financieros, entonces vamos a utilizar un método que es el análisis horizontal y el análisis vertical. Ese análisis horizontal y vertical, ahí vamos entonces a ver cómo está funcionando la empresa de un año a otro y cómo está compuesto cada uno de los rubros que conforman dichos estados financieros. Es decir, en el análisis vertical vemos cómo fue su variación absoluta, es decir, de un año a otro, es decir, la resta entre los años, y este me va a dar positiva o negativa y me va a decir si aumentó o disminuyó. Y me va a mostrar una variación relativa a través de porcentaje. De esta forma, entonces yo puedo decir que de un año a otro aumentó o disminuyó. En cambio, en el análisis vertical, vamos a comparar cada uno de los años cuando hacemos referencia a que el 100% del rubro, ¿sí? Y cómo está compuesto cada uno de ellos, es al ver aquí en el activo total, vemos que el activo total es el 100% del rubro. El activo corriente es un porcentaje y el activo no corriente es otro porcentaje. Si lo hacemos un poco más profundo o discriminado de cada uno de ellos, pues entonces cada uno de ellos corresponde a un porcentaje de eso y al sumarlo me debe dar entonces el 100%. Luego lo comparamos con el análisis realizado del siguiente año y vemos si la participación de cada uno de esos rubros aumentó o disminuyó. Aquí tenemos entonces la fórmula, simplemente es la resta entre el año actual con el año anterior y así vemos si este disminuyó o aumentó con relación al anterior. Y si es el porcentaje, pues entonces dividimos el año actual entre el año anterior, le restamos 1 y lo multiplicamos por 100 y de esa forma nos da el porcentaje. En el análisis vertical, entonces tomamos el rubro que estamos estudiando, lo dividimos entre total y ese siempre va a ser fijo. Y eso me indica a mí cuál es mi porcentaje. Igual lo hacemos entonces en el análisis vertical de el estado de resultados. En este caso hay que tener en cuenta que aquí el 100% es las ventas y luego cada uno de ellos es el porcentaje a que corresponde de esas ventas hasta llegar a un resultado neto que quiere decir que del 100% de las ventas se obtuvo un 3,97% de resultado positivo de ganancias en el mismo. En cuanto a los ratios o razones financieras, pues estos se buscan entonces conocer cuáles son los puntos débiles de la empresa, los problemas que se están presentando y a través de un juicio personal formular cuál es la situación que se está presentando en la organización.
Para ello debemos estudiar entonces las razones de liquidez, las razones de actividad, endeudamiento y de rentabilidad. Para ello aplicamos una serie de fórmulas y los resultados, entonces, dependiendo de unos estándares ya establecidos, podemos decir si son buenos o malos para la organización. Estas razones financieras, al igual que al estudiar, hacer el análisis del crecimiento o no de la empresa, con el análisis financiero, pues entonces vemos que ciertas instituciones bancarias, acreedores o accionistas le va a interesar un tipo de razón específico. ¿Todo ello para qué? Para poder entonces determinar la capacidad del cliente, la capacidad de generación de utilidades o si los accionistas están obteniendo la rentabilidad que ellos esperaban. Para realizar entonces el informe financiero, debemos de seguir este orden y de esta forma la información presentada va a ser clara, va a ser concisa, va entonces a estar, puede ser estudiada por la persona que requiere de dicho informe financiero, tanto de forma gráfica como a través de los cálculos y con ello poder tomar una decisión. Al final del informe podemos presentar unas conclusiones y recomendaciones que son las que me van a permitir a mí solucionar esos problemas que se están presentando y minimizar las causas que lo están generando. Bueno, muchas gracias. Espero que con la realización de las actividades podamos seguir creciendo profesional y académicamente cada día. Feliz tarde.